Hola estimados amigos, en este tutorial implementaremos el atractor de Lorentz utilizando Simulink. Pero, ¿qué es el atractor de Lorentz? El atractor de Lorentz es un modelo climático compuesto por tres ecuaciones diferenciales no lineales y fue propuesto por el climatólogo Edward Lorenz en 1963. Estas son las tres ecuaciones que rigen el comportamiento de dicho modelo. En nuestro caso, simularemos las ecuaciones mostradas en la diapositiva anterior utilizando estos tres parámetros y la siguiente condición inicial. A continuación mostraremos cómo implementar estas ecuaciones utilizando Simulink. El primer elemento que incluiremos en el diagrama Simulink será el integrador. Este integrador entonces recibirá las derivadas de los estados y calculará el vector de estados. Dicho integrador vamos a precederlo de un multiplexor. Ese multiplexor tendrá tres entradas y recibirá las derivadas de cada uno de los estados. Aquí entonces ingresará la derivada del estado 1, la derivada del estado 2, la derivada del estado 3. Las tres derivadas serán empaquetadas en un vector que será integrado para obtener el vector de estados. En aras de obtener un diagrama de bloques claro, utilizaremos un subsistema para calcular la derivada de cada estado. Estos subsistemas corresponden a bloques de tipo subsystem y lo que voy a hacer aquí es incluir tres bloques de tipo subsistema. Ahora que tengo los tres bloques de tipo subsistema, voy entonces a alinearlos y vamos a decirle aquí que alinear por el centro. Bien, este primer diagrama de bloques calculará la derivada del estado x y recibirá x mayúscula. X mayúscula es el vector de estados. Este segundo bloque calculará la derivada del estado y recibirá como entrada un vector con los tres estados. Y el tercer subsistema calculará la derivada del estado z y también recibirá como entrada, los tres estados. De esta manera tenemos la arquitectura de nuestro diagrama de bloques. Este vector de estados entonces, obtenido a la salida del integrador, ese diagrama de bloques obtenido a la salida del integrador, es vector obtenido a la salida del integrador, será el que utilicemos para simular las derivadas de los estados. Ahora bien, lo que vamos a hacer es construir una a una las ecuaciones del modelo del atractor de Lorentz. Bien, ese vector de estados x, esta entrada que hay aquí, es un vector de 3 por 1. Ese vector de 3 por 1 entonces vamos a descomponerlo en sus elementos x, y y z. Vamos a agrandarlo un poquito aquí y entonces esto es lo que tenemos. Aquí tenemos el estado x, el estado y el estado z. La primera ecuación del atractor de Lorentz entonces nos dice que la derivada del estado 1 es menos 10 por x1 más 10 por x2. Entonces presionamos doble clic y escribimos gain para incluir un bloque ganancia cuyo valor será de menos 10. Entonces aquí lo que tenemos es el vector x, luego el vector y lo multiplicamos por una ganancia de valor 10, gain. Este es entonces nuestro estado y. Aquí vamos a incluir un sumador y en ese sumador entonces tendríamos menos 10x más 10y.
Dado que el tercer estado no lo vamos a utilizar, vamos a incluir aquí un bloque de tipo Terminator para evitar mensajes de alarma de Simulink. Y de esta manera hemos implementado la primera ecuación diferencial del atractor de Lorentz. Esa ecuación diferencial entonces, vamos a escribirla aquí, corresponde a menos 10 por x más 10 por y. Y vamos a grabar este diagrama de bloque con el nombre Lorentz Simulation. Bien. Vamos ahora al diagrama raíz y vamos a implementar la segunda ecuación del atractor de Lorentz. Utilizamos un procedimiento similar. Vamos a copiar el demultiplexor que habíamos utilizado previamente y vamos a traerlo aquí. Y aquí entonces vamos a tener los estados X, Y y Z. Perdón. La segunda ecuación entonces tenemos una ganancia cuyo valor es 28. Aquí tenemos a X minúscula. A este valor le vamos a restar x2, entonces escribimos suma aquí para obtener un sumador y esta ecuación entonces lo que llevamos hasta allí es 28x menos y, es lo que tendríamos aquí a la salida, y a ese valor le vamos a restar el producto entre x1 y x3, bueno, entre x1 y x3 no, entre x y z. Entonces llamamos un bloque de tipo product y con ese bloque de tipo product calculamos el producto entre esto. Vamos a hacer un desplazamiento aquí con el fin de poder accesar x. Este elemento se denomina z. En consecuencia, aquí tendremos el producto de x por z y ese producto de x por z entonces vamos a restarlo de lo que habíamos calculado previamente. Entonces la salida de este bloque es x por z. Aquí tenemos 28x. Aquí pues ya tenemos y. Aquí entonces lo que tendríamos es 28x menos y. Vamos a desplazar todo hacia la izquierda. Y aquí lo que tenemos entonces es 28x menos y menos x por z. Voy a agrandarlo un poco para que se aprecien todos los detalles. Listo. Y aquí tenemos entonces la descripción de la segunda ecuación diferencial del atractor de Lorentz, que corresponde a 28x menos y menos el producto entre x y z. Voy a hacer lo mismo aquí en el diagrama precedente. Presiono control A para seleccionarlo todo y voy a agrandar las ecuaciones para que se puedan apreciar claramente. Este vector que hay aquí, perdón, este escalar que hay aquí es z. Bien, ahora me resta implementar la tercera ecuación del atractor. Voy a utilizar de nuevo el demultiplexor que había empleado previamente. Voy a aumentar el zoom al 250 como en el caso de los otros bloques y voy a centrar ese diagrama.
Entonces aquí tenemos el vector x, extractamos sus componentes x, y, z e implementamos la tercera ecuación. La tercera ecuación entonces es el producto, vamos acá, un bloque de tipo producto, x1, perdón, x por y, aquí tendríamos ese producto xy y le vamos a restar menos 8 tercios de x3. En este caso el tercer estado es el estado z. Aquí tenemos una ganancia y esa ganancia va a tener un valor de 8 tercios. 8 tercios sería la ganancia. Vamos a adicionar ahora un sumador y aquí tenemos en cuenta que este término ingresa multiplicado por menos 1. Así entonces aquí tenemos x por y, aquí tenemos 8 tercios de z y al hacer la resta lo que tenemos aquí es x por y menos 8 tercios de z. De esta manera hemos implementado las tres ecuaciones del atractor de Lorentz. Bien. Para terminar la simulación entonces vamos a requerir una condición inicial. La condición inicial se define aquí en el bloque integrador. Nuestra condición inicial va a ser 1, 1, 1. Esa será entonces la condición inicial utilizada para resolver las ecuaciones diferenciales descritas en este diagrama de bloques. Mi sugerencia es que empleen este método para implementar cualquier sistema no lineal. Utilicen un integrador, un multiplexor para combinar las derivadas de cada uno de los estados y un subsistema para cada una de las ecuaciones diferenciales. Con eso entonces podemos proceder con la simulación del sistema. Inicialmente vamos a utilizar un osciloscopio para visualizar los resultados de simulación. El tiempo de simulación en este caso va a ser de 100 segundos. Almacenamos el sistema y lanzamos nuestra simulación. Y aquí entonces vamos a observar la evolución en el tiempo de los estados X, Y Z. Ahí están entonces los tres estados del sistema, en rojo, amarillo y azul. Nuestro objetivo con este video es evidenciar la enorme sensibilidad que tiene este sistema ante pequeñas variaciones de las condiciones iniciales. Por tanto, vamos a definir el vector de condiciones iniciales como una variable, en este caso la llamaré x sub 0, y vamos a almacenar los resultados de la simulación en un bloque de tipo toWorkspace con el fin de graficar los resultados no en función del tiempo, sino en el espacio de fases. Cuando hablo del espacio de fases, me refiero a un sistema de ejes coordenados donde cada uno de los estados representa una dimensión. Aquí entonces vamos a almacenar los estados en la variable x y vamos a definir esa variable x como una estructura con tiempo. Y almacenamos el diagrama de bloques. Este es el código que desarrollé para graficar el sistema en el espacio de fases, aunque también grafica inicialmente los estados en función del tiempo. Antes de ejecutar el código voy a proceder a explicarlo. Lo primero que hago aquí es cambiar, la tolerancia relativa
para obtener unos resultados mucho más precisos. Entonces llamo la función simget, que obtiene los parámetros de configuración del diagrama de bloques actual, que en mi caso le he titulado Lorentz Simulation, y a ese vector o ese conjunto de propiedades le voy a afectar el valor tolerancia relativa con 1 por 10 a la menos 6. Eso crea una estructura de configuración Simulink, la cual voy a enviar a las simulaciones que realizaré a continuación. Inicialmente defino una condición inicial cuyo valor es 1, 1, 1 y lanzo la simulación para esa condición inicial. Posteriormente realizo una minúscula perturbación en la condición inicial, afectando el estado inicial z por 1 por 10 a la menos 12 y de nuevo lanzo la simulación. Aquí estoy comparando la evolución de los estados x, y y z de cada una de las simulaciones en función del tiempo. Y aquí entonces estoy comparando los atractores en el espacio de fases. Para ello entonces utilizo la función plot3 y grafico a x en el eje x, a y en el eje y y a z en el eje z. Este es entonces el el código que va a llamar el archivo Simulink previamente diseñado. Al ejecutar el programa, el cual adjunto en la parte de descripción del video, de esta manera pueden obtener el código fácilmente, vamos a obtener dos gráficas. La primera de ellas nos presenta la evolución de los estados en función del tiempo. Gráfica del estado X, gráfica del estado Y y gráfica del estado Z. Y observamos que hasta alrededor de 38 segundos los resultados de simulación son exactamente iguales para cada uno de los tres estados. A partir del segundo 40 aproximadamente empezamos a notar diferencias en la evolución de los estados. Resalto entonces que estos dos sistemas parten de condiciones iniciales prácticamente idénticas y la diferencia entre dichas condiciones iniciales es de 1 por 10 a la menos 12. Dichas diferencias inicialmente no se pueden apreciar, pero al cabo de 40 segundos vemos que la evolución de los estados es completamente diferente. Aquí estamos presentando la trayectoria de los estados en un espacio cuyos ejes son x, y, aquí debe ser z, y observamos una trayectoria en color rojo y la otra trayectoria en color amarillo. Esto entonces nos muestra que en un sistema como este, un sistema caótico, dos condiciones iniciales muy pero muy cercanas al cabo de cierto tiempo van a generar resultados completamente diferentes. Muy bien, muchísimas gracias y con esto finalizamos el presente tutorial.